Imagina abrir la puerta de tu casa y encontrar al hombre que te abandonó hace 30 años, pero él no te reconoce. Imagina que ese hombre, que una vez te dejó llorando en las escaleras de un orfanato, ahora esté frente a ti, enfermo, solo, sin memoria y sin un solo lugar en el mundo al que llamar hogar. ¿Qué harías? ¿Le cerrarías la puerta en la cara? ¿Le darías la espalda como él te la dio a ti? ¿O, contra toda lógica y dolor, le extenderías la mano? Esta es la historia de Álvaro, un hombre que vivió toda su infancia preguntándose por qué no fue suficiente para ser amado. Un niño que se convirtió en médico sin otra familia que sus libros y su determinación. Y cuando el destino le puso frente a frente con el fantasma de su pasado, tomó la decisión más impactante que jamás escucharás. Una decisión que desafía todo lo que creemos saber sobre el perdón, la familia y el amor incondicional. Prepárate, porque esta historia te romperá el corazón, y luego lo reconstruirá de una forma que nunca imaginaste. Hay historias que nacen en las calles, otras en los hospitales, y algunas en los lugares más oscuros del alma humana. La historia de Álvaro nació en todas esas partes. Nació en un orfanato de las afueras de Sevilla, en los pasillos fríos de un hospital público, y en el corazón de un hombre que aprendió que el amor verdadero no siempre viene de donde esperamos. Esta no es solo una historia sobre abandono. Es una historia sobre segundas oportunidades, sobre cómo la compasión puede transformar el dolor más profundo en algo sagrado. Mientras escuchas esta historia, quiero que reflexiones sobre tu propia vida, sobre las personas que te hirieron, sobre las heridas que aún cargas, sobre el perdón que quizás nunca has podido dar. Y quiero pedirte algo, déjame saber desde dónde me estás escuchando. Escribe en los comentarios tu ciudad y tu país. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Quiero saber que no estás solo en este viaje emocional que estamos a punto de comenzar juntos. Antes de empezar, quiero mandar un abrazo enorme a Marta desde Barcelona y a Diego desde Buenos Aires, quienes escucharon nuestra última historia y nos dejaron comentarios tan hermosos que nos recordaron por qué hacemos esto. Gracias por estar ahí, gracias por ser parte de esta comunidad. Y ahora sí, respira hondo, porque lo que estás por escuchar te cambiará para siempre. Álvaro tenía 3 años cuando su mundo se derrumbó, aunque él no lo sabía todavía. A esa edad, los niños no entienden conceptos como abandono, traición o soledad. Solo saben que tienen hambre, que tienen frío, y que necesitan que alguien los abrace. Pero nadie abrazó a Álvaro aquella tarde gris de noviembre cuando una mujer de mirada cansada lo dejó en las escaleras del orfanato Santa María de la Esperanza, en las afueras de Sevilla. La mujer no era su madre, eso lo supo años después. Era una vecina que había encontrado al niño llorando en el pasillo de un edificio abandonado, con una nota arrugada en el bolsillo de su pantalón demasiado grande y una fotografía vieja y desgastada. La nota decía simplemente, no puedo cuidarlo. Perdón. No había firma, no había explicación, no había número de teléfono ni dirección. Solo esas 5 palabras que cambiarían el curso de toda una vida. La fotografía era de un hombre joven, quizás de unos 25 años, con el pelo oscuro despeinado y una sonrisa que parecía estar cansada de sonreír. Llevaba una camisa de trabajo manchada y sostenía una cerveza en la mano. Detrás de él se veía una pared desconchada y una ventana rota. Álvaro no sabía quién era ese hombre, pero durante toda su infancia, esa foto fue lo único que tuvo. La guardaba bajo su almohada, la miraba cada noche antes de dormir, y se preguntaba si ese hombre con la sonrisa cansada era su padre. Se preguntaba si algún día vendría a buscarlo. Pero los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. Y nadie vino nunca. El orfanato Santa María no era un lugar cruel, pero tampoco era un hogar. Era un edificio de paredes grises, con dormitorios largos llenos de literas de metal y sábanas ásperas que olían a lejía. Había 23 niños cuando Álvaro llegó, todos con sus propias historias de abandono, todos con sus propias cicatrices invisibles. Las monjas hacían lo que podían, pero el amor no se multiplica mágicamente cuando hay que dividirlo entre tantos corazones rotos. Álvaro aprendió rápido que en ese lugar había que ser fuerte. Los niños más grandes se burlaban de los más pequeños, las adopciones eran raras, y cada vez que una pareja visitaba el orfanato buscando un hijo, Álvaro sentía como la esperanza le crecía en el pecho como un globo, solo para verlo explotar cuando elegían a otro niño. Uno más pequeño. Uno con ojos más claros. Uno que sonreía más fácil. A los 7 años, Álvaro dejó de esperar.
Dejó de pararse derecho cuando llegaban las visitas, dejó de peinarse con cuidado los domingos, dejó de intentar ser adorable. En lugar de eso, se volcó a los libros. Descubrió que en las páginas podía viajar a mundos donde los niños eran amados, donde las familias cenaban juntas, donde nadie era abandonado. Leía todo lo que caía en sus manos: cuentos de aventuras, enciclopedias viejas, revistas médicas que donaba el hospital cercano. Fue en una de esas revistas médicas, a los 9 años, que Álvaro encontró su propósito. Había un artículo sobre un cirujano que operaba niños con enfermedades del corazón. La revista mostraba fotos de niños que habían sido salvados, niños que ahora corrían y reían, niños que habían tenido una segunda oportunidad. Álvaro leyó ese artículo 17 veces. Memorizó cada palabra. Y se hizo una promesa: él sería médico. Salvaría vidas. Y aunque nadie lo había salvado a él, él salvaría a otros. Las monjas notaron su obsesión con los estudios. La hermana Teresa, la más joven del convento, empezó a traerle libros de medicina de la biblioteca municipal. Le enseñó a estudiar con método, a tomar notas, a no rendirse cuando algo parecía imposible. Álvaro, le decía, Dios te abandonó en nuestras escaleras, pero no te abandonó del todo. Te dio un cerebro brillante y un corazón noble. Úsalos. Los años de secundaria fueron brutales. Álvaro estudiaba hasta la madrugada con una linterna bajo las sábanas, mientras los otros chicos dormían o se escapaban a fumar detrás del edificio. No tenía amigos cercanos, no iba a fiestas, no conoció el amor adolescente. Solo tenía sus libros, sus notas perfectas, y esa fotografía desgastada de un hombre con una sonrisa cansada que guardaba como un talismán. A los 18 años, Álvaro obtuvo una beca completa para estudiar medicina en la Universidad de Sevilla. Fue el primer huérfano del Santa María en conseguir algo así. El día que recibió la noticia, la hermana Teresa lloró de felicidad y le regaló un estetoscopio viejo que había pertenecido a su hermano, también médico, muerto años atrás en un accidente. Llévalo contigo, le dijo. Y recuerda que tu valor no depende de quien te abandonó, sino de quien decide ser. La universidad fue otro tipo de soledad. Álvaro destacaba académicamente, pero socialmente era un fantasma. Sus compañeros venían de familias con dinero, con apellidos importantes, con casas en la playa y coches nuevos. Él venía de un orfanato con paredes grises y sábanas que olían a lejía. Trabajaba los fines de semana limpiando laboratorios para pagar sus gastos, estudiaba en la biblioteca hasta que cerraban, y cenaba sándwiches baratos en su cuarto de residencia universitaria. Pero había algo en Álvaro que brillaba más fuerte que su soledad: su empatía. Cuando hacía prácticas en el hospital, los pacientes lo adoraban. Se sentaba junto a ellos, les tomaba la mano, les escuchaba hablar de sus vidas y sus miedos. Los otros estudiantes diagnosticaban y se iban. Álvaro sanaba. Los profesores empezaron a notar algo especial en ese joven delgado de ojos oscuros que parecía entender el sufrimiento de una forma que no se aprende en los libros. A los 25 años se graduó con honores. A los 28 terminó su residencia en medicina interna. Y a los 30, Álvaro era oficialmente el doctor Álvaro Mendoza, médico del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, especializado en pacientes de la tercera edad. Había logrado todo lo que se había propuesto. Tenía un apartamento pequeño pero digno, un trabajo que amaba, el respeto de sus colegas. Pero cada noche, antes de dormir, todavía sacaba esa fotografía desgastada del cajón de su mesita de noche. Todavía miraba a ese hombre con la sonrisa cansada. Y todavía se preguntaba: ¿quién eres? ¿Por qué me dejaste? ¿Sigues vivo? ¿Alguna vez pensaste en mí? No sabía que estaba a punto de obtener todas las respuestas. Y que esas respuestas lo destruirían y lo reconstruirían de formas que nunca imaginó posible. Era una noche de marzo, de esas en que el aire de Sevilla todavía tiene algo de frío del invierno pero ya promete el calor que vendrá. Álvaro estaba terminando su turno en urgencias, agotado después de 14 horas de trabajo continuo. Había atendido 3 infartos, 2 neumonías severas y un caso de deshidratación grave en una mujer mayor que vivía sola y no había comido en días. Casos que te rompen el corazón pero que también te recuerdan por qué elegiste esta profesión. Eran casi las 11 de la noche cuando las puertas automáticas de urgencias se abrieron con ese sonido hidráulico que Álvaro conocía tan bien. 2 paramédicos entraron empujando una camilla. Sobre ella había un hombre mayor,
quizás de 65 o 70 años, inconsciente, con la ropa sucia y rota, el pelo largo y enmarañado, y un olor que delataba semanas en la calle. Los paramédicos explicaron mientras corrían hacia la sala de trauma: lo habían encontrado derrumbado en un banco del Parque de María Luisa, sin documentación, sin dinero, sin nada que indicara quién era. Otro indigente, murmuró la enfermera de turno, con esa mezcla de compasión y agotamiento que todos desarrollaban después de años en urgencias. No era juicio, era solo la triste realidad. Sevilla, como cualquier ciudad grande, tenía su población invisible de personas que habían caído en las grietas del sistema. Personas sin hogar, sin familia, sin nadie que preguntara por ellas cuando desaparecían. Álvaro se acercó a la camilla mientras conectaban al hombre al monitor cardíaco. Estaba delgado hasta los huesos, la piel cetrina y arrugada, las manos temblorosas incluso en la inconsciencia. Tenía una barba gris que le llegaba al pecho y cicatrices viejas en los brazos. Pero había algo en su rostro que hizo que Álvaro sintiera un escalofrío inexplicable. Algo familiar. Algo que no podía ubicar. Hipotermia severa, desnutrición, deshidratación crítica, reportó el paramédico. Niveles de alcohol en sangre casi nulos, así que no es intoxicación aguda. Creemos que lleva días sin comer ni beber. Tal vez una semana. Álvaro asintió mecánicamente mientras comenzaba el protocolo. Vía intravenosa, líquidos calientes, monitoreo constante de signos vitales. El hombre tenía la presión arterial peligrosamente baja y la temperatura corporal en 34 grados. Estaba al borde de la muerte. Otro día, otra hora de retraso, y lo habrían encontrado muerto en ese banco. Trabajaron toda la noche para estabilizarlo. Álvaro se quedó más allá de su turno, supervisando personalmente cada paso. No sabía por qué se sentía tan conectado con este paciente en particular. Había atendido a cientos de personas sin hogar en sus años de médico, siempre con el mismo profesionalismo y compasión. Pero este era diferente. Había algo en ese rostro arrugado que le hablaba a una parte profunda de su ser. Cuando el amanecer comenzó a teñir de rosa las ventanas del hospital, el hombre finalmente abrió los ojos. Estaban nublados, confundidos, asustados. Miró a su alrededor sin reconocer nada ni a nadie. Álvaro se acercó despacio, con esa voz suave que había perfeccionado para calmar a los pacientes desorientados. Tranquilo, señor. Está en el hospital. Está a salvo. ¿Puede decirme su nombre? El hombre lo miró fijamente, con esos ojos que alguna vez habrían sido oscuros pero que ahora parecían grises de tanto sufrimiento. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Lo intentó de nuevo. No sé, susurró finalmente, con una voz quebrada por el desuso y la confusión. No recuerdo. Álvaro sintió cómo se le encogía el corazón. Amnesia, probablemente causada por trauma, desnutrición cerebral, o simplemente los estragos de vivir en la calle sin cuidados médicos. No era raro, pero siempre era devastador. Sin identidad, estos pacientes quedaban atrapados en un limbo burocrático. Sin nombre, no había historia clínica que buscar, no había familia que contactar, no había nada. Está bien, dijo Álvaro suavemente. No se preocupe por eso ahora. Lo importante es que se recupere. ¿Recuerda algo? ¿Algún detalle de su vida? El hombre cerró los ojos, concentrándose tanto que su frente se llenó de arrugas. Frío, dijo finalmente. Recuerdo mucho frío. Y una botella. Siempre una botella. Su voz se quebró. Lo siento. No recuerdo más. Durante los siguientes 3 días, Álvaro visitó al paciente John Doe, como lo habían registrado por falta de nombre real, cada vez que podía. Le llevaba comida extra de la cafetería, se sentaba junto a su cama aunque tuviera solo 5 minutos libres, le hablaba de cosas sin importancia solo para que no se sintiera tan solo. El hombre nunca recuperaba la memoria, pero empezaba a sonreír tímidamente cuando Álvaro entraba. Fue la asistente social del hospital quien sugirió revisar las bases de datos de personas desaparecidas. A veces hay reportes viejos, explicó. Familias que buscaron a alguien hace años. Vale la pena intentar. Álvaro tomó fotografías del paciente desde varios ángulos y las subió al sistema, aunque sin mucha esperanza. La mayoría de las personas sin hogar no eran buscadas por nadie. Esa era precisamente la razón por la que terminaban en las calles. Pero entonces, el sistema dio un resultado. Un solo resultado,
de un reporte hecho 26 años atrás. Álvaro sintió cómo se le aceleraba el pulso mientras abría el archivo. Y lo que leyó le heló la sangre. Nombre: Ricardo Mendoza Sánchez. Última dirección conocida: calle Sierpes 47, Sevilla. Reportado como desaparecido en 1999 por su esposa, Ana María Torres. Información adicional: problemas con el alcohol. Abandonó el hogar familiar dejando a su esposa y a su hijo de 3 años, Álvaro Mendoza Torres. No se ha vuelto a saber de él desde entonces. Las palabras bailaban frente a los ojos de Álvaro. Leyó el reporte 2 veces, 3 veces, 10 veces. Era imposible. No podía ser. Pero ahí estaba, en letras negras sobre fondo blanco: Álvaro Mendoza Torres. Su hijo de 3 años. Con manos temblorosas, sacó su teléfono del bolsillo. Buscó en su galería de fotos hasta encontrar la imagen que había guardado hacía años. La fotografía digitalizada de aquel hombre joven con la sonrisa cansada, la camisa manchada, la cerveza en la mano. La foto que había llevado consigo desde el orfanato. Amplió la imagen en su teléfono. Luego miró hacia la habitación donde el paciente John Doe descansaba. El mismo arco de las cejas. La misma forma de la nariz, aunque ahora rota y torcida. La misma línea de la mandíbula, aunque escondida bajo la barba. Era él. 30 años más viejo, destruido por el alcohol y la vida en las calles, sin memoria y sin identidad. Pero era él. Ricardo Mendoza. Su padre. El hombre que lo había abandonado en aquel edificio cuando tenía 3 años. El hombre que había elegido la botella sobre su hijo. El hombre a quien Álvaro había buscado en cada rostro durante toda su infancia, preguntándose si algún día volvería. El fantasma que había perseguido en sus sueños y en sus pesadillas. Y ahora estaba aquí, en la cama 12 de la sala de medicina interna, conectado a un gotero, sin recordar su propio nombre, y mucho menos al niño que había dejado llorando tantos años atrás. Álvaro se apoyó contra la pared del pasillo, sintiendo cómo las piernas le temblaban. 30 años de preguntas sin respuesta acababan de encontrar su solución de la forma más cruel y absurda posible. El destino, con su sentido del humor retorcido, había colocado al padre que lo abandonó directamente en sus manos. Literalmente. Su vida dependía ahora de las decisiones médicas de Álvaro. Podría simplemente no decir nada. Dejarlo registrado como John Doe. Hacer su trabajo profesionalmente, asegurarse de que recibiera cuidado básico, y luego dejarlo ir al sistema de asilos públicos como sucedía con todos los pacientes indigentes sin familia. Nadie sabría nunca la verdad. Nadie lo culparía. O podría. Álvaro cerró los ojos, respirando profundo. En su mente, volvió a ser ese niño de 3 años, llorando en el pasillo de un edificio abandonado, esperando a un padre que nunca regresó. Sintió de nuevo el frío de las sábanas del orfanato, la soledad de las noches sin brazos que lo consolaran, el dolor de ver a otros niños ser elegidos mientras él era siempre dejado atrás. Pero también recordó algo más, la promesa que se había hecho a sí mismo cuando decidió ser médico. Salvar vidas. Todas las vidas. Sin importar quién fuera el paciente, sin importar qué hubieran hecho, sin importar si lo merecían o no. Porque la medicina no era sobre justicia o venganza. Era sobre compasión. Abrió los ojos y volvió a mirar hacia la habitación. Ricardo Mendoza dormía ahora, con el rostro suavizado por la inconsciencia, viéndose más vulnerable que peligroso. Un hombre viejo y enfermo que había perdido todo, incluso sus propios recuerdos. Y Álvaro supo, con una claridad que le dolía en el pecho, que solo había una decisión posible. Una decisión que iba contra toda lógica, contra todo el dolor acumulado, contra todo el resentimiento que tenía derecho a sentir. Pero era la única decisión que le permitiría mirarse al espejo y reconocer al hombre en quien se había convertido. Durante las siguientes 48 horas, Álvaro no durmió. No porque tuviera turnos extras o emergencias médicas, sino porque cada vez que cerraba los ojos, su mente se llenaba de imágenes contradictorias. El niño de 3 años llorando en el orfanato. El adolescente estudiando bajo las sábanas con una linterna. El hombre de la fotografía con su sonrisa cansada y su cerveza. Y ahora, el paciente de la cama 12, frágil y confundido, sin recordar nada de los pecados que había cometido. Se sentaba en su apartamento, con esa fotografía vieja en una mano y el reporte de persona desaparecida en la otra,
tratando de reconciliar las dos versiones del mismo hombre. ¿Quién era realmente Ricardo Mendoza? ¿Era el padre egoísta que había elegido el alcohol sobre su hijo? ¿O era este anciano vulnerable que ahora ni siquiera sabía su propio nombre? La asistente social del hospital, Marta Ruiz, se había acercado a Álvaro con el papeleo estándar. Doctor Mendoza, le dijo sin saber la bomba que estaba a punto de detonar, sobre el paciente de la cama 12. Ya está médicamente estable, pero no tenemos a dónde enviarlo. Sin familia y sin identificación oficial, tendríamos que trasladarlo a un asilo público. El de Tomares tiene espacio, pero ya sabe cómo son esos lugares. No necesitaba decir más. Ambos conocían la realidad de los asilos públicos sobresaturados, cuartos compartidos con 6 u 8 personas, atención mínima, personal insuficiente, pacientes que pasaban sus últimos años mirando paredes grises hasta que finalmente morían, a menudo sin que nadie notara su ausencia por horas. Álvaro había sentido mecánicamente, diciéndole que revisaría el caso personalmente. Pero cada vez que intentaba firmar la orden de transferencia, su mano se detenía sobre el papel. Veía la firma que estaba a punto de hacer, y algo dentro de él se negaba a continuar. No era compasión médica lo que lo detenía. Era algo mucho más profundo y complejo. Había consultado con otros médicos del hospital, sin revelar la verdadera naturaleza de su conexión con el paciente. Es un caso interesante, decía. Amnesia severa, posiblemente reversible con tiempo y tratamiento adecuado. Trauma psicológico profundo mezclado con daño neurológico por años de alcoholismo y desnutrición. Los especialistas opinaban que con terapia cognitiva, nutrición adecuada y un ambiente estable, algunos recuerdos podrían regresar. No todos, quizás nunca todos, pero fragmentos. Suficiente para que el hombre pudiera reconstruir algo de identidad. Pero en un asilo público, eso nunca sucedería. Allí, Ricardo Mendoza se convertiría en otro número más, sedado cuando causara problemas, ignorado cuando estuviera callado, olvidado incluso antes de morir. Una noche, Álvaro se encontró sentado en el pequeño banco del jardín del hospital donde iba a pensar cuando los casos le pesaban demasiado. Era el mismo jardín donde años atrás, como estudiante de medicina, había llorado después de perder a su primer paciente. El mismo lugar donde había decidido especializarse en cuidados de adultos mayores, porque eran los pacientes que más recordaban su propia soledad. Doctor Mendoza. La voz de la hermana Teresa lo sacó de sus pensamientos. No la había visto en más de 2 años, desde que dejó el orfanato definitivamente. Pero ahí estaba, más vieja pero con la misma sonrisa suave que recordaba de su infancia. Trabajaba ahora como capellana voluntaria del hospital, visitando pacientes que necesitaban consuelo espiritual. Hermana, dijo Álvaro, sorprendido pero genuinamente alegre de verla. Se abrazaron con el cariño acumulado de años. Te ves agotado, hijo, observó ella, sentándose a su lado en el banco. ¿Qué te atormenta? Álvaro no había planeado contarle. No había planeado contarle a nadie. Pero había algo en la presencia de la hermana Teresa que siempre había desarmado sus defensas. Así que se lo contó todo. El paciente sin nombre. La búsqueda en la base de datos. El descubrimiento. La fotografía. La decisión imposible que tenía frente a él. La hermana Teresa escuchó en silencio, sus manos arrugadas entrelazadas sobre su regazo, sus ojos cerrados como si estuviera rezando. Cuando Álvaro terminó, ella permaneció callada por un largo momento. Finalmente, habló. ¿Recuerdas lo que te dije cuando te fuiste del orfanato? Que tu valor no dependía de quien te abandonó, sino de quien decidía ser. Lo recuerdo, susurró Álvaro. Entonces déjame preguntarte algo, hijo. ¿Quién quieres ser? ¿El hombre que se venga del padre que lo abandonó dejándolo morir lentamente en un asilo olvidado? ¿O el médico que salvaste vidas sin preguntarle a la vida si esas personas lo merecen? No es justo, la voz de Álvaro se quebró. Yo era un niño. No hice nada malo. Y él me dejó. Me abandonó como si fuera basura. ¿Por qué debería salvarlo ahora? No deberías, dijo la hermana Teresa simplemente. No en el sentido de obligación o deuda. Pero Álvaro, escúchame bien, la venganza no llenará el vacío que él dejó. Enviarlo a un asilo no te devolverá tu infancia. No te dará las respuestas que buscas. Solo añadirá más dolor al dolor que ya cargas. Entonces, ¿qué hago?
Álvaro tenía lágrimas en los ojos ahora, lágrimas que había contenido durante 30 años. ¿Cómo puedo ayudarlo después de lo que hizo? No lo ayudas por él, respondió la hermana Teresa, tomando las manos de Álvaro entre las suyas. Lo ayudas por ti. Por ese niño de 3 años que todavía vive dentro de ti, esperando que alguien le demuestre que hay bondad en el mundo. Por el adolescente que estudió hasta el amanecer porque creía que podía hacer la diferencia. Por el hombre en quien te has convertido, que dedica su vida a sanar porque sabe lo que es sufrir. Álvaro lloró entonces, lloró como no había llorado desde niño, con ese llanto profundo que viene del alma. Y la hermana Teresa lo abrazó, como había hecho tantas veces en el orfanato, dejándolo sacar todo el dolor acumulado. El perdón no es olvidar, continuó ella suavemente. No es decir que lo que hizo estuvo bien. Es soltar el veneno para que no te siga envenenando a ti. Es elegir la compasión sobre el odio, no porque sea fácil, sino porque es lo único que te hará libre. Esa noche, Álvaro regresó a su apartamento y se quedó mirando la fotografía hasta el amanecer. El hombre joven con la sonrisa cansada le devolvía la mirada desde el pasado, inconsciente del futuro que vendría. Inconsciente del hijo que abandonaría. Inconsciente del reencuentro imposible que el destino prepararía. Y Álvaro tomó su decisión. A la mañana siguiente, entró en la oficina de Marta Ruiz, la asistente social. Ella levantó la vista de su computadora, esperando que Álvaro firmara finalmente la orden de transferencia al asilo. Sobre el paciente de la cama 12, dijo Álvaro, con voz firme a pesar del torbellino en su interior. No va a ir al asilo. Marta parpadeó, confundida. ¿Han aparecido familiares? Sí, respondió Álvaro. Yo. El silencio en la oficina fue absoluto. Marta lo miró como si hubiera dicho algo en un idioma extranjero. Perdón. Voy a llevármelo a casa. Voy a asumir su cuidado. Legal y personalmente. Doctor Mendoza, yo, no entiendo. ¿Conoce a este paciente? Álvaro respiró profundo. Es mi padre biológico. Me abandonó cuando tenía 3 años. Lleva casi 3 décadas perdido. Y ahora lo encontré, aunque él no me recuerde. Pero es mi padre, y no voy a abandonarlo como él me abandonó a mí. Marta se quedó sin palabras. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Doctor, ¿está seguro de lo que está diciendo? Esto es, no tengo palabras. Es extraordinario, pero también, ¿ha pensado en las implicaciones? El cuidado de un paciente con amnesia, con historial de alcoholismo, requiere dedicación completa. Lo sé, dijo Álvaro. He pensado en nada más durante días. Y mi decisión está tomada. Prepara el papeleo necesario. Quiero llevármelo a casa esta semana. El apartamento de Álvaro era pequeño, apenas 60 metros cuadrados en un 3er piso sin ascensor del barrio de Triana. Un dormitorio, un salón que hacía las veces de comedor, una cocina diminuta y un baño que había visto días mejores. Durante 5 años, ese espacio había sido suficiente para Álvaro. Su vida era simple: el hospital, algún libro antes de dormir, comida para llevar los días que llegaba tarde. No necesitaba más. Pero ahora, mientras subía las escaleras ayudando a Ricardo a sostenerse del barandal, cada escalón parecía una montaña. El hombre mayor respiraba con dificultad, sus piernas débiles temblaban con el esfuerzo, y Álvaro tenía que pararse cada 3 o 4 escalones para que descansara. Los vecinos que pasaban los miraban con curiosidad. Algunos con compasión, otros con ese juicio silencioso que la gente reserva para lo que no entiende. Ya casi llegamos, decía Álvaro con suavidad, como le hablaba a sus pacientes en el hospital. 3 pisos más. Lo estás haciendo muy bien. Ricardo asentía sin hablar. Todavía no hablaba mucho. Las pocas palabras que pronunciaba eran confusas, fragmentadas, como si su cerebro estuviera tratando de encontrar el lenguaje en medio de la niebla. Los médicos habían explicado que la amnesia combinada con años de daño neurológico por alcohol había creado una especie de reset mental. Tenía que reaprender cosas básicas, confiar en las personas, sentirse seguro, entender que no estaba en peligro. Cuando finalmente llegaron al apartamento, Álvaro abrió la puerta y ayudó a Ricardo a entrar. El hombre mayor se quedó parado en medio del salón, mirando a su alrededor con ojos asombrados, como un niño entrando a un lugar mágico. Y Álvaro se dio cuenta de por qué. Probablemente hacía años, quizás décadas,
que Ricardo no entraba en un hogar real. Un lugar con muebles, con cortinas, con olor a limpio en lugar de humedad y basura. Este es tu hogar ahora, dijo Álvaro, sintiendo la extrañeza de las palabras en su boca. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Ricardo lo miró, y por primera vez, sus ojos nublados mostraron algo parecido al entendimiento. ¿Por qué?, preguntó con voz ronca. ¿Por qué, yo? Era la pregunta que Álvaro se había hecho 1000 veces. Y todavía no tenía una respuesta que pudiera explicar completamente, ni siquiera a sí mismo. Así que simplemente dijo, porque todos merecen una segunda oportunidad. El primer desafío fue establecer una rutina. Álvaro había investigado exhaustivamente sobre el cuidado de pacientes con amnesia y daño cognitivo. Sabía que la estructura y la repetición eran cruciales. Cada mañana, despertaba a Ricardo a las 7, lo ayudaba a ducharse, algo que el hombre había olvidado cómo hacer apropiadamente, lo vestía con ropa limpia que Álvaro había comprado, y preparaban el desayuno juntos. Esto se llama café, decía Álvaro, mostrándole la cafetera. Y esto es pan tostado. ¿Lo recuerdas? A veces Ricardo asentía. Otras veces lo miraba con confusión total. Pero poco a poco, día tras día, pequeñas cosas empezaban a quedarse. El cuarto día, Ricardo tomó la taza de café sin que se la pasaran. El séptimo día, encendió la tostadora él solo. Pequeñas victorias que hacían que el corazón de Álvaro se inflara con una mezcla compleja de orgullo y dolor. Porque cada vez que veía a Ricardo aprender algo nuevo, no podía evitar pensar, este hombre pudo haberme enseñado todas estas cosas cuando yo era niño. Pudo haberme mostrado cómo hacer el desayuno, cómo amarrarme los zapatos, cómo andar en bicicleta. Y eligió no hacerlo. Pero luego miraba a este anciano frágil luchando por recordar cómo usar un tenedor, y se recordaba a sí mismo, este no es el mismo hombre. El hombre que me abandonó está muerto, destruido por el alcohol y la vida en las calles. Este es alguien nuevo, alguien que necesita ayuda tanto como yo la necesité alguna vez. Las noches eran más difíciles. Ricardo sufría de pesadillas terribles, despertándose gritando, cubierto de sudor, con los ojos salvajes de pánico. Álvaro corría a su cuarto, había cedido su dormitorio a Ricardo y dormía él en el sofá del salón, y lo calmaba como había visto hacer a las enfermeras con los pacientes con demencia. «Estás a salvo», le decía, tomando sus manos temblorosas. «Estás en casa. No estás en la calle. Nadie va a hacerte daño. Respira conmigo. Inhala, exhala, eso es. Lo estás haciendo bien». A veces Ricardo lloraba. Lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas arrugadas mientras se aferraba a las manos de Álvaro como un niño asustado. Y en esos momentos, Álvaro veía su propio reflejo, el niño de 3 años que también había llorado en la oscuridad, también había tenido pesadillas, también había necesitado que alguien le dijera que estaba a salvo. La vida de Álvaro cambió completamente. Ya no podía quedarse horas extras en el hospital. Tenía que regresar a casa para preparar la cena, para darle a Ricardo sus medicamentos, para asegurarse de que no se cayera o se lastimara. Sus colegas notaron el cambio. Algunos preguntaban con curiosidad por qué de repente tenía tanta prisa por irse. Álvaro solo decía que estaba cuidando a un familiar enfermo, sin dar detalles. Su jefa, la doctora Carmen Fuentes, lo llamó a su oficina después de 2 semanas. «Álvaro, he notado que has estado saliendo puntual todos los días. Nada malo en eso, claro, pero es inusual en ti. ¿Está todo bien?». Álvaro dudó. Finalmente decidió contarle la verdad, o al menos parte de ella. «Estoy cuidando a mi padre. Está muy enfermo. Amnesia severa, daño neurológico. No puede estar solo». Carmen lo miró con sorpresa. «No sabía que tenías familia, Álvaro. En todos estos años, nunca mencionaste a tu padre». «Es complicado», fue todo lo que dijo. Y Carmen, inteligente y discreta, no preguntó más. Lo que Álvaro no le contó fue lo que sucedía cada noche cuando finalmente se acostaba en el sofá, agotado física y emocionalmente. No le contó sobre las veces que se quedaba despierto mirando el techo, preguntándose si estaba haciendo lo correcto. No le contó sobre la rabia que a veces todavía sentía, surgiendo como lava caliente en medio de la compasión. No le contó sobre las veces que tenía que salir al balcón a respirar porque el peso de todo era demasiado. Estaba sanando a su padre. ¿Pero quién lo sanaría a él?
Un día, mientras preparaban el almuerzo, o más bien, mientras Álvaro cocinaba y Ricardo observaba desde la mesa, el hombre mayor habló de repente. Álvaro. Álvaro se volteó sorprendido. Era la primera vez que Ricardo pronunciaba su nombre correctamente, sin vacilación. Sí. Eres un buen hombre. La pregunta era tan simple, tan directa, tan infantil en su formulación, que Álvaro sintió como se le cerraba la garganta. Intento serlo, respondió honestamente. Ricardo asintió lentamente, como si procesara información compleja. Yo no creo que haya sido bueno. En mi vida de antes. No recuerdo, pero siento que no fui bueno. Álvaro dejó la cuchara con la que estaba revolviendo la sopa. Se acercó a la mesa y se sentó frente a Ricardo. El hombre mayor tenía los ojos húmedos, con esa lucidez momentánea que a veces atravesaba la niebla de su mente. ¿Por qué dices eso?, preguntó Álvaro suavemente. Las pesadillas, susurró Ricardo. Veo botellas. Y veo a una mujer llorando. Y veo a un niño pequeño. Siempre un niño pequeño que llora. Y yo me voy. En el sueño, siempre me voy y lo dejo llorando. Sus manos temblaban sobre la mesa. ¿Hice eso? Abandoné a alguien. El corazón de Álvaro latía tan fuerte que pensó que Ricardo podría escucharlo. Este era el momento. Podía decirle la verdad. Podía decirle, sí, abandonaste a alguien. Me abandonaste a mí. Soy ese niño de tus pesadillas. Soy el hijo que dejaste llorando hace 30 años. Pero cuando abrió la boca, lo que salió fue diferente. Tu pasado está lleno de dolor, dijo Álvaro cuidadosamente. Pero tu presente es diferente. Y tu futuro puede ser mejor. No tienes que cargar con pecados que ni siquiera recuerdas. Ricardo lo miró con esos ojos nublados llenos de gratitud y tristeza. Eres muy bueno conmigo. Muy bueno. No merezco. Mereces dignidad, lo interrumpió Álvaro. Mereces cuidado. Mereces una oportunidad de vivir tus últimos años en paz. Todos lo merecemos. Esa noche, mientras Ricardo dormía, sin pesadillas, por primera vez, Álvaro sacó la fotografía vieja. El hombre joven con la sonrisa cansada parecía mirar hacia el futuro que no podía ver venir. Un futuro donde su hijo, el niño que abandonó, sería quien lo salvaría cuando más lo necesitara. Álvaro guardó la fotografía en el cajón. Ya no la necesitaba junto a su cama. Porque el hombre en la foto ya no existía. En su lugar había alguien nuevo. Alguien que dependía de él. Alguien que, sin saberlo, le estaba dando a Álvaro algo que nunca pensó que tendría, la oportunidad de ser el padre que nunca tuvo. El primer fragmento de memoria regresó en una tarde de abril, mientras Álvaro y Ricardo daban uno de sus paseos diarios por el parque de María Luisa. El médico de Ricardo había recomendado ejercicio suave y exposición a diferentes ambientes para estimular la recuperación cognitiva. Así que cada tarde, después de que Álvaro regresaba del hospital, caminaban juntos por los senderos arbolados, alimentaban a los patos en el estanque, se sentaban en las bancas a ver pasar a la gente. Ese día en particular, pasaron junto a un grupo de hombres mayores jugando a las cartas bajo un árbol. El sonido de las cartas golpeando la mesa de madera, las risas ásperas, el olor a tabaco viejo, algo hizo clic en el cerebro de Ricardo. Se detuvo abruptamente, con los ojos fijos en los hombres. Su respiración se aceleró. Álvaro lo notó inmediatamente. «¿Ricardo? ¿Estás bien?» El hombre mayor señaló hacia el grupo con mano temblorosa. Yo jugaba a las cartas. Lo recuerdo. En un bar. Un bar oscuro que olía a cerveza derramada y humo. Su voz se quebró con la emoción del recuerdo. Me gustaba el póker. Era bueno en el póker. Ganaba dinero. Era el recuerdo más específico y coherente que había tenido desde que llegó al hospital. Álvaro sintió una mezcla de emoción y temor. La memoria estaba regresando. Pero ¿qué más vendría con ella? Eso es bueno, dijo Álvaro calmadamente. ¿Recuerdas algo más de ese bar? Ricardo cerró los ojos, concentrándose intensamente. Había un hombre. José. Se llamaba José. Era mi amigo. Creo. O quizás no. Perdí algo importante por culpa del póker. Perdí
Su frente se arrugó de frustración. No puedo verlo. Está ahí, pero no puedo verlo. No te fuerces, dijo Álvaro gentilmente, aunque su propio corazón latía con fuerza. Los recuerdos volverán cuando estén listos. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Álvaro lo escuchó caminando de un lado a otro de la habitación, murmurando cosas ininteligibles. Cuando fue a ver qué pasaba, encontró a Ricardo sentado en la cama, con las manos en la cabeza. Vienen imágenes, dijo con voz angustiada. Muchas imágenes. No puedo ordenarlas. Una mujer. Siempre veo a una mujer. Pelo oscuro. Ojos tristes. ¿Quién era? Mi esposa. Álvaro se sentó en la cama junto a él. Sabía por el reporte policial que Ricardo había estado casado con Ana María Torres. Su madre. Una mujer de la que no tenía ningún recuerdo, que también lo había abandonado al dejarlo con aquella vecina que lo llevó al orfanato. Pero ese era otro fantasma que no estaba listo para enfrentar todavía. Es posible, dijo simplemente. Pero no importa ahora. Lo que importa es que descanses. Álvaro, Ricardo lo miró con ojos suplicantes. ¿Yo lastimé a esa mujer? En mis recuerdos, ella está llorando. Siempre está llorando. La pregunta colgó en el aire entre ellos como una confesión. Y Álvaro supo que no podía mentir, pero tampoco podía decir toda la verdad. Probablemente, admitió suavemente. Las personas que tienen problemas con el alcohol a menudo lastiman a quienes aman. No porque sean malas, sino porque están enfermas. ¿Cómo puedes ser tan amable conmigo?, susurró Ricardo. ¿Cómo puedes cuidarme cuando claramente fui un hombre terrible? Porque el hombre que eras y el hombre que eres ahora son diferentes, respondió Álvaro. Y porque todos merecemos compasión, especialmente cuando estamos tratando de ser mejores. Los días siguientes trajeron más fragmentos. Ricardo recordó un apartamento pequeño, paredes con humedad, una cocina donde siempre faltaba comida. Recordó el sabor del vino barato, la sensación del primer trago del día, la manera en que el alcohol hacía que todo doliera menos pero también hacía que todo valiera menos. Recordó peleas, gritos, puertas azotadas. Recordó la vergüenza al despertar sin recordar lo que había hecho la noche anterior. Era un alcohólico, dijo una mañana durante el desayuno, con una claridad devastadora. Eso es lo que era. Un alcohólico que arruinó su vida y la vida de todos a su alrededor. Álvaro no lo contradijo. Sería cruel mentir ahora. Sí, dijo. Eras alcohólico. Pero eso no es todo lo que eras. Y definitivamente no es todo lo que eres ahora. ¿Cómo terminé en la calle?, preguntó Ricardo. ¿Cómo caí tan bajo? No lo sé con certeza, respondió Álvaro honestamente. Los registros dicen que desapareciste hace casi 30 años. Probablemente el alcohol te llevó más y más abajo hasta que no tuviste nada. Es una historia común, desafortunadamente. La adicción destruye todo. Ricardo pasó ese día en un silencio sombrío, procesando la verdad de lo que había sido. Álvaro lo observaba con preocupación, temiendo que la depresión lo consumiera. Pero esa noche, cuando Álvaro entró a la habitación para ver cómo estaba, Ricardo le habló con una voz diferente. Más fuerte. Más determinada. Quiero ayudar, dijo. ¿Ayudar con qué? Con lo que sea. Contigo. En esta casa. No quiero ser solo alguien a quien cuidas. Quiero tener propósito. Álvaro sintió una calidez en el pecho. ¿Qué tienes en mente? Puedo aprender a cocinar. Puedo limpiar. Puedo hacer algo útil. Por favor. Necesito sentir que valgo algo. Y así comenzó una nueva fase. Álvaro le enseñó a Ricardo tareas simples de la casa. Como hacer la cama, doblar la ropa, barrer el suelo. Al principio, el hombre mayor era torpe, se frustraba fácilmente, olvidaba los pasos a mitad de una tarea. Pero persistía. Y poco a poco, mejoraba. Un día, Álvaro llegó del hospital y encontró la mesa puesta para la cena. Nada fancy, solo platos y cubiertos ordenados, pero puestos con cuidado evidente. Ricardo estaba parado junto a la mesa con una sonrisa tímida, esperando su aprobación como un niño esperando elogio de su padre. Y Álvaro sintió algo quebrarse en su pecho. Porque en ese momento, los roles se habían invertido completamente.
Él era el padre. Ricardo era el hijo. Y esta era su segunda oportunidad de crear la familia que nunca tuvieron. Está perfecto, dijo Álvaro, con la voz llena de emoción que no intentó esconder. Gracias, Ricardo. El hombre mayor irradió con el elogio, y en ese momento, Álvaro vio un destello de lo que Ricardo podría haber sido si la vida hubiera sido diferente. Si no hubiera caído en el alcohol. Si hubiera estado ahí para su familia. Si hubiera sido el padre que pudo haber sido. Pero luego llegó el día que Álvaro había temido y esperado en igual medida. El día en que Ricardo recordó que había tenido un hijo. Estaban viendo televisión después de la cena, un documental sobre la naturaleza que a Ricardo le gustaba, cuando de repente el hombre mayor se puso tenso. Sus ojos se abrieron de par en par, su respiración se aceleró, y las manos comenzaron a temblarle. Ricardo, ¿qué pasa? Un niño, susurró Ricardo, con voz estrangulada. Tenía un niño. Un hijo. Pequeño. 3 años. Álvaro. Pronunció el nombre y luego miró a Álvaro con confusión. Como tú. Se llamaba como tú. El mundo pareció detenerse. Este era el momento. El momento de la verdad que Álvaro sabía que llegaría, pero para el que nunca estaría completamente preparado. Podía ver en los ojos de Ricardo que los fragmentos estaban empezando a unirse, que la verdad estaba tratando de abrirse paso a través de la niebla. Sí, dijo Álvaro suavemente. Tenías un hijo llamado Álvaro. ¿Dónde está? Ricardo preguntó con urgencia desesperada. ¿Qué le pasó? Yo, lo dejé. Lo recuerdo ahora. Ana María estaba gritando, yo estaba borracho, y había facturas que no podíamos pagar y me fui. Dios mío, me fui y lo dejé. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro. ¿Dónde está mi hijo? ¿Está vivo? ¿Está bien? Álvaro respiró profundo. Las lágrimas también llenaban sus ojos ahora. Este momento había sido inevitable desde el día que decidió llevarse a Ricardo a casa. Y ahora estaba aquí, y no había forma de posponerlo más. Ricardo, dijo, tomando las manos temblorosas del hombre mayor entre las suyas. Tu hijo está bien. Creció. Se convirtió en médico. Tuvo una vida difícil, pero sobrevivió. Y está aquí. Ricardo lo miró sin comprender. ¿Aquí? ¿Dónde? Álvaro apretó las manos de su padre, sintiendo el peso de 30 años de silencio a punto de romperse. Estás mirándolo, papá. Soy yo. Yo soy tu hijo. El silencio que siguió fue tan profundo que Álvaro podía escuchar el reloj de la cocina marcando cada segundo, cada latido de su corazón, cada respiración temblorosa de Ricardo. El hombre mayor miraba fijamente a Álvaro, sus ojos moviéndose por su rostro como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas imposible. Buscando señales, buscando pruebas, buscando alguna forma de procesar lo que acababa de escuchar. No, susurró finalmente Ricardo, sacudiendo la cabeza. No, no puede ser. Mi hijo era un bebé. Un niño pequeño. Tú eres un hombre. Un médico. Tú no puedes ser. Tengo 30 años, papá, dijo Álvaro, y fue la primera vez que pronunció esa palabra, papá, en voz alta dirigida a alguien real. La palabra salió rota, cargada de 3 décadas de ausencia. 30 años desde que me dejaste. Crecí. Me convertí en esto que ves. Sin ti. Sin mamá. Solo. Ricardo se levantó del sofá tambaleándose, como si las piernas no pudieran sostenerlo. Se llevó las manos a la cabeza, sus dedos agarrándose del pelo blanco con desesperación. No, 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 repetía como un mantra. Esto no puede estar pasando. Esto es una pesadilla. Otra pesadilla. No es una pesadilla. Álvaro también se puso de pie, manteniendo la distancia pero con los brazos extendidos, listo para atraparlo si se caía. Es real. Tan real como todo lo demás. Soy Álvaro Mendoza Torres. Hijo de Ricardo Mendoza Sánchez y Ana María Torres. Nací el 15 de marzo de 1995. Me dejaron en el orfanato Santa María de la Esperanza cuando tenía 3 años. Y he pasado toda mi vida preguntándome por qué no fui suficiente para que te quedaras. Las palabras salieron como cuchillos, afiladas por años de dolor contenido. Y vio cómo cada una de ellas atravesaba a Ricardo, como el hombre se encogía con cada revelación,
como las lágrimas comenzaban a brotar sin control de sus ojos. «Dios mío», gimió Ricardo, cayendo de rodillas en medio del salón. «Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice?». Sus manos golpeaban el suelo, su cuerpo se sacudía con sollozos que parecían arrancados desde el fondo de su alma. «Mi hijo, mi bebé, te dejé, te abandoné como basura. Y ahora tú me salvaste. Me trajiste a tu casa. Me cuidaste. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste?». Álvaro sintió sus propias lágrimas cayendo ahora, imparables. Toda la compostura profesional, toda la distancia emocional que había tratado de mantener durante semanas, se derrumbó en ese momento. Se arrodilló frente a Ricardo, tomando el rostro del hombre mayor entre sus manos, obligándolo a mirarlo a los ojos. «Porque alguien tenía que romper el ciclo», dijo Álvaro, su voz quebrándose pero firme. «Porque si yo te abandonaba como tú me abandonaste, ¿qué diferencia habría entre nosotros? Porque aprendí que el perdón no es para la persona que te hirió. Es para ti mismo. Para que el dolor deje de envenenarte». «No merezco tu perdón», lloró Ricardo. «No merezco nada de esto. Debiste dejarme morir en ese hospital. Debiste dejarme pudriéndome en algún asilo horrible. Sería lo justo. Sería lo que merezco después de lo que te hice». «Probablemente», admitió Álvaro con brutal honestidad. «Probablemente es lo que hubieras merecido si la vida fuera justa. Pero papá, la vida no es justa. Nunca lo ha sido. Yo no merecía ser abandonado cuando tenía 3 años. No merecía crecer sin familia, sin saber qué se siente que alguien te abrace y te diga que todo va a estar bien. No merecía pasar navidades viendo a otros niños ser recogidos por sus padres mientras yo me quedaba atrás. Nada de eso fue justo. Pero sucedió». «Lo siento», Ricardo sollozaba incontrolablemente ahora, aferrándose a Álvaro como un hombre ahogándose se aferra a un salvavidas. «Lo siento, lo siento, lo siento. Si pudiera regresar el tiempo, si pudiera cambiar lo que hice». «Pero no puedes», interrumpió Álvaro suavemente. «Ninguno de nosotros puede cambiar el pasado. Solo podemos decidir qué hacemos con el presente». «¿Por qué?», preguntó Ricardo, mirándolo con ojos rojos e hinchados. «¿Por qué me salvaste? ¿Por qué no me dijiste quién eras desde el principio?». Álvaro respiró profundo, pensando en cómo responder. «Al principio, no sabía si podría hacerlo. Si podría cuidarte sabiendo quién eras. Pensé que quizás si no lo decía en voz alta, si mantenía la distancia emocional, sería más fácil. Pero cada día que pasaba, cada vez que te veía luchar por recordar cómo usar un tenedor, cada vez que te despertabas gritando de las pesadillas, veía menos al hombre que me abandonó y más al hombre que necesitaba ayuda». «No soy ese hombre», dijo Ricardo con voz rota. «No soy el padre que debiste tener. Soy solo los restos de alguien que destruyó su propia vida y la de su familia». «Tienes razón», Álvaro asintió. «No eres el padre que debí tener. Ese hombre nunca existió, o si existió, murió dentro de una botella hace mucho tiempo. Pero papá, escúchame, no te traje aquí porque quisiera recuperar al padre que perdí. Te traje porque vi a un ser humano sufriendo, y no pude dar la espalda. Y en estas semanas, construimos algo nuevo. No es lo que pudo haber sido, pero es algo real». Ricardo se aferró más fuerte a Álvaro, su cuerpo frágil temblando con la intensidad de las emociones. «No sé cómo vivir con esto», susurró. «Con saber lo que te hice. Con saber que robé tu infancia, tu familia, todo. ¿Cómo miro tu cara cada día sabiendo eso?». «De la misma forma en que yo miro la tuya», respondió Álvaro. «Un día a la vez. Con compasión. Con paciencia. Y con la esperanza de que podamos crear algo mejor de las cenizas de lo que fue». Pasaron no supo cuánto tiempo así, arrodillados en el suelo del salón, abrazados como padre e hijo por primera vez en 30 años. Las lágrimas eventualmente se secaron, los sollozos se convirtieron en respiraciones temblorosas, y finalmente, el silencio que quedó fue diferente. No era el silencio de secretos guardados, sino el silencio de verdades finalmente dichas. Cuando finalmente se separaron, Ricardo tomó el rostro de Álvaro entre sus manos temblorosas, mirándolo realmente por primera vez. Estudió cada rasgo, los ojos oscuros que eran iguales a los suyos, la línea de la mandíbula que compartían, la forma de la nariz. Buscando al bebé que había dejado en el hombre que tenía frente a él.
Tienes mis ojos, dijo con voz maravillada y rota. Y la sonrisa de tu madre. Dios, te pareces tanto a ella cuando sonríes. Apenas recuerdo cómo era ella, admitió Álvaro. Solo tengo fragmentos. Una mujer con el pelo oscuro. Un olor a jabón barato. Una canción que solía cantarme, aunque no recuerdo la letra. Se llamaba Ana, dijo Ricardo, los recuerdos fluyendo ahora como un río desbordado. Ana María. Era lo mejor que me había pasado en la vida, y la destruí. La destruí con mi alcoholismo, con mis mentiras, con mi incapacidad de ser el hombre que necesitaba ser. Se fue un día, simplemente se fue, y no la culpo. ¿Cómo está? ¿Sabes algo de ella? Álvaro negó con la cabeza. No. Después de que me dejaron en el orfanato, nunca supe nada de ella. Los registros decían que fue ella quien te reportó como desaparecido, pero después de eso, no hay más información. Probablemente rehizo su vida. Se cambió de nombre quizás. Se mudó a otra ciudad. No la busqué. No estaba seguro de querer encontrarla. Ella también te abandonó, dijo Ricardo con amargura. Yo al menos tengo la excusa de ser un alcohólico destruido. Pero ella estaba sobria. Ella eligió dejarte. No juzgo sus decisiones, dijo Álvaro. No sé qué estaba pasando por su mente. Quizás no podía cuidar de mí sola. Quizás pensó que el orfanato me daría mejores oportunidades. Quizás simplemente no pudo más. Sea lo que sea, es su carga, no la mía. Eres más sabio que yo, dijo Ricardo con admiración mezclada con tristeza. A tu edad, yo era un idiota que pensaba que la respuesta a todos los problemas estaba en el fondo de una botella. Y mírate. Médico. Salvador de vidas. Incluyendo la de tu propio padre que no merecía ser salvado. Todos merecemos ser salvados, dijo Álvaro firmemente. Esa es la base de la medicina. Esa es la base de la humanidad. No elijo a quien salvar basándome en quien lo merece. Si lo hiciera, ¿dónde trazo la línea? Ricardo lo miró con ojos llenos de un amor recién descubierto mezclado con un dolor antiguo. ¿Puedes perdonarme algún día? No ahora, no espero eso. Pero, ¿algún día? Álvaro pensó en la pregunta. Pensó en el niño de 3 años llorando en el orfanato. Pensó en el adolescente estudiando solo bajo las sábanas. Pensó en todas las navidades solitarias, todos los cumpleaños sin nadie que los celebrara, todas las veces que vio a otros niños con sus padres y sintió ese vacío desgarrador en el pecho. Pero también pensó en el hombre frágil frente a él, destrozado por el peso de sus pecados, rogando por una redención que probablemente nunca se sentiría completa. Ya te he perdonado, papá, dijo finalmente, y al decirlo, supo que era verdad. Te perdoné el día que decidí llevarte a casa. No perdoné lo que hiciste, eso siempre va a doler. Pero te perdoné a ti, al hombre que eres ahora. Y quizás eso es suficiente. Los días después de la revelación fueron extraños, como si ambos estuvieran aprendiendo a caminar nuevamente, pero con el peso de la verdad haciendo cada paso más pesado y más significativo a la vez. Ricardo ya no era solo el paciente que Álvaro cuidaba. Y Álvaro ya no era solo el médico bondadoso que inexplicablemente había abierto su hogar a un extraño. Eran padre e hijo, con toda la complejidad dolorosa y hermosa que eso implicaba. La primera mañana después de la revelación, Álvaro encontró a Ricardo despierto antes del amanecer, sentado en la mesa de la cocina con la fotografía vieja en las manos. La misma fotografía que Álvaro había guardado durante 30 años. El hombre joven con la sonrisa cansada miraba hacia arriba desde el papel desgastado. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Ricardo con voz ronca, sin apartar los ojos de la imagen. Estaba en mi bolsillo cuando me dejaron en el orfanato, respondió Álvaro, preparando café para ambos con movimientos automáticos. Fue lo único que tuve tuyo durante toda mi vida. La miraba cada noche y me preguntaba quién eras. Si algún día vendrías a buscarme. Si pensabas en mí. Ricardo trazó el contorno de su rostro más joven con un dedo tembloroso. Era tan joven aquí. 25 años quizás. Todavía con esperanzas. Todavía pensando que podría controlar la bebida, que podría ser un buen esposo, un buen padre. Su voz se quebró. ¡Qué idiota fui! ¡Qué maldito idiota! Eras joven, dijo Álvaro, poniendo una taza de café frente a Ricardo y sentándose con la suya.
Todos cometemos errores cuando somos jóvenes. Los tuyos simplemente tuvieron consecuencias más grandes. No me des excusas, Ricardo sacudió la cabeza vehementemente. No merezco excusas. Había hombres en peores situaciones que yo que no abandonaron a sus hijos. Hombres más pobres, más enfermos, más jodidos. Pero se quedaron. Pelearon. Yo solo, huí. ¿Recuerdas por qué te fuiste?, preguntó Álvaro. Era una pregunta que había querido hacer durante 30 años. ¿Recuerdas ese día específico? Ricardo cerró los ojos, concentrándose. Los recuerdos venían más fácilmente ahora, aunque no todos eran claros. Era invierno. Febrero, creo. Hacía mucho frío y no teníamos dinero para la calefacción. Tú tenías tos, una tos terrible que sonaba como si tus pulmones fueran a romperse. Ana María lloraba porque no teníamos dinero para llevarte al médico. Abrió los ojos, y estaban brillantes con lágrimas. Y yo acababa de gastar los últimos 100 euros que teníamos en una apuesta de póker. Los perdí todos. Todo. Álvaro escuchaba en silencio, su taza de café olvidada en sus manos. Ana María me gritó, continuó Ricardo. Me dijo cosas horribles, cosas verdaderas. Que era un inútil, un borracho, un padre horrible. Que ustedes estarían mejor sin mí. Y yo estaba tan lleno de vergüenza, de rabia hacia mí mismo, que no pude soportarlo. Así que salí. Dije que iba a buscar dinero, que iba a arreglar las cosas. Pero fui directo a un bar. Bebí hasta que no pude recordar tu tos, ni los gritos de Ana María, ni mi propia vergüenza. Y simplemente nunca regresaste. La voz de Álvaro era suave, sin juicio, solo curiosidad por llenar los espacios en blanco de su propia historia. Lo intenté, susurró Ricardo. Al día siguiente, cuando me desperté en un callejón sin recordar cómo llegué ahí, lo intenté. Fui de regreso al apartamento. Pero cuando llegué, estaban cerradas las puertas. Ana María había cambiado la cerradura. Golpeé y golpeé, gritando que lo sentía, que cambiaría. Pero ella no abrió. Un vecino salió y me dijo que si no me iba, llamaría a la policía. Y entonces me fui. Pensé que solo sería por unos días, que cuando Ana María se calmara, podría hablar con ella, explicarle. Pero los días se convirtieron en semanas. Vivía en la calle, bebiendo cualquier cosa que pudiera conseguir. Robé. Mentí. Hice cosas de las que me avergüenzo tanto que ni siquiera puedo decirlas en voz alta. Su voz se redujo a un susurro. Y un día, cuando finalmente reuní el coraje para volver al apartamento, ya no estaban. El edificio estaba vacío. Un vecino me dijo que Ana María se había ido, que nadie sabía a dónde. Y entonces supe que te había perdido para siempre. Pero no me buscaste, señaló Álvaro. No fuiste a la policía, no preguntaste por mí. ¿Cómo podía? Ricardo lo miró con desesperación. Era un indigente. Un alcohólico sin hogar. Si iba a la policía, me arrestarían o me encerrarían en algún lugar. Y aunque pudiera encontrarte, ¿qué te daría? ¿Un padre que dormía en bancos de parques y rebuscaba en la basura? Pensé que estarías mejor sin mí. Que Ana María te cuidaría, o te pondría con alguien que pudiera. Nunca imaginé que ella también me abandonaría, completó Álvaro. Que terminaría en un orfanato, solo, sin ninguno de ustedes. El silencio cayó entre ellos, pesado con el peso de todas las decisiones equivocadas, todas las oportunidades perdidas, todos los años que nunca podrían recuperar. Finalmente, Ricardo habló de nuevo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. ¿Cómo seguimos adelante con esto? Álvaro pensó en la pregunta. No había manual para esta situación. No había protocolo médico o psicológico que dijera cómo reconstruir una relación padre-hijo cuando el hijo había criado al padre en lugar de lo contrario. Creo que empezamos de nuevo, dijo finalmente. No podemos recuperar el pasado. No puedo tener la infancia que debí tener, y tú no puedes deshacer tus errores. Pero tenemos el presente. Tenemos estos días, estas mañanas tomando café juntos, estas conversaciones. Y quizás eso puede ser suficiente. No es suficiente, dijo Ricardo con voz rota. Nunca será suficiente para compensar lo que te robé. No, acordó Álvaro.
No lo es. Pero es lo que tenemos. Y podemos elegir amargarnos por lo que no fue, o podemos elegir construir algo nuevo con lo que es. Ricardo asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Quiero ser mejor. Quiero ser el padre que debía haber sido. Sé que es tarde, sé que no puedo recuperar los años perdidos, pero quiero que estés orgulloso de mí. Aunque sea un poco. Aunque sea solo una vez antes de morir. Las palabras golpearon a Álvaro en el pecho. Durante toda su vida, había sido él quien había buscado desesperadamente hacer que un padre ausente se sintiera orgulloso. Había estudiado hasta el agotamiento, se había convertido en médico, había salvado vidas, todo con la fantasía secreta de que algún día su padre aparecería y diría: bien hecho, hijo. Estoy orgulloso de ti. Y ahora, irónicamente, era su padre quien buscaba su aprobación. Papá, dijo Álvaro, y la palabra salía más fácil ahora, menos cargada de dolor. Ya estoy orgulloso de ti. Ricardo lo miró incrédulo. ¿Cómo puedes estar orgulloso de mí? No he hecho nada digno de orgullo. Estás aquí, dijo Álvaro simplemente. Sobreviviste 30 años en las calles. Eso por sí solo es increíble. Estás enfrentando tu pasado, tus errores, tu culpa. No estás huyendo, no estás bebiendo para olvidar. Estás aquí, despierto a las 6 de la mañana, mirando una fotografía de quien fuiste y tratando de entender cómo convertirte en alguien mejor. Eso requiere coraje. No me siento valiente, susurró Ricardo. Me siento aterrado. Aterrado de decepcionarte otra vez. Aterrado de que un día te despiertes y te des cuenta de que fue un error traerme aquí. Entonces tenemos algo en común, admitió Álvaro con una sonrisa triste. Yo también tengo miedo. Miedo de que este perdón que te he dado sea demasiado pronto, demasiado fácil. Miedo de que estoy siendo un idiota por abrir mi corazón a alguien que ya me lo rompió una vez. Pero ¿sabes qué, papá? El miedo no significa que estemos haciendo algo mal. A veces solo significa que estamos haciendo algo importante. Ricardo extendió su mano a través de la mesa, temblorosa e incierta. Álvaro la tomó, apretándola con firmeza. Y en ese agarre, en ese simple contacto físico, había algo profundo y sanador. No borraba el pasado, no eliminaba el dolor, pero era un puente. Un puente frágil pero real entre lo que fue y lo que podría ser. Voy a intentarlo, prometió Ricardo. Cada día. Voy a intentar ser mejor, hacer mejor, ser alguien de quien puedas estar orgulloso. Y yo voy a intentar dejarte, respondió Álvaro. Dejar el resentimiento, dejar la rabia, dejar al niño herido que todavía vive dentro de mí gritando que esto no es justo. Vamos a intentarlo juntos. Esa mañana marcó un cambio. No era dramático, no era una transformación instantánea como en las películas. Era sutil, pero real. Ricardo empezó a llamar a Álvaro hijo en lugar de solo su nombre. Álvaro empezó a compartir historias de su infancia en el orfanato, historias que había guardado para sí mismo durante años porque eran demasiado dolorosas para decir en voz alta. Le contó sobre la Navidad cuando tenía 7 años y todos los otros niños recibieron regalos de patrocinadores anónimos excepto él. Le contó sobre su primera cirugía como estudiante de medicina, donde casi se desmaya pero no lo hizo porque no podía permitirse mostrar debilidad. Le contó sobre las noches que se quedaba despierto preguntándose qué había hecho mal para que sus padres no lo quisieran. Y Ricardo escuchaba cada historia con el corazón rompiéndose un poco más, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, con la comprensión cada vez mayor del costo real de sus decisiones. No eran solo años perdidos. Era una infancia robada, una inocencia destruida, un niño obligado a crecer demasiado rápido y demasiado solo. Hiciste algo extraordinario con tu vida a pesar de mí, dijo Ricardo una noche después de que Álvaro terminara de contarle sobre su graduación de la Facultad de Medicina, una ceremonia a la que asistió solo mientras veía a sus compañeros celebrar con familias enteras. Eso dice más sobre quién eres tú que sobre quién fui yo. Quizás, concedió Álvaro. O quizás dice que los humanos somos más resilientes de lo que pensamos. Que podemos sobrevivir a cosas terribles y aún así encontrar la forma de florecer. Y en esa conversación, en esa noche ordinaria en un apartamento pequeño en Sevilla, padre e hijo comenzaron a tejer algo nuevo. No era la relación que debieron haber tenido. Nunca lo sería. Pero era real, era honesta, y era suya.
Los meses pasaron con una rapidez sorprendente. El verano llegó a Sevilla con su calor implacable, y luego dio paso al otoño con sus tardes más frescas. Ricardo mejoraba constantemente bajo el cuidado de Álvaro. Su memoria, aunque nunca sería completamente restaurada, había recuperado la mayoría de los eventos importantes de su vida. Podía recordar su juventud, su matrimonio, el nacimiento de Álvaro, y también podía recordar con claridad devastadora cada decisión equivocada que lo había llevado a las calles. Pero más importante que los recuerdos recuperados era la persona en la que se estaba convirtiendo. El Ricardo que vivía ahora en el apartamento de Álvaro era diferente del hombre que había abandonado a su familia 30 años atrás. Este Ricardo se despertaba temprano para preparar el desayuno antes de que Álvaro se fuera al hospital. Este Ricardo mantenía el apartamento limpio, aprendió a cocinar platos sencillos siguiendo vídeos de YouTube, y esperaba cada tarde junto a la ventana para ver a su hijo regresar del trabajo. Había días difíciles, por supuesto. Días en que Ricardo se hundía en depresiones profundas, abrumado por la culpa de todo lo que había hecho y todo lo que no podía deshacer. Días en que el deseo de beber lo atacaba con tal ferocidad que tenía que aferrarse a los brazos de la silla del comedor para no salir corriendo a buscar el olvido en una botella. En esos días, Álvaro se sentaba con él, tomaba sus manos, y simplemente estaba presente. No intentaba arreglar el dolor con palabras vacías o soluciones fáciles. Solo estaba ahí, una presencia sólida y constante que le recordaba a Ricardo que no estaba solo, que no tenía que pelear sus demonios en soledad como lo había hecho durante tantos años en las calles. El deseo nunca desaparece completamente, le explicó Álvaro una noche particularmente difícil, cuando Ricardo temblaba con la necesidad de alcohol que corría por sus venas como un veneno familiar. Es parte de la adicción. Pero cada día que no bebes, cada momento que eliges no rendirte, es una victoria. Y esas victorias se acumulan, papá. Se convierten en semanas, en meses, en una vida reconstruida. ¿Y si fallo?, preguntó Ricardo con voz pequeña. ¿Y si un día el deseo es demasiado fuerte y yo caigo? Entonces empezamos de nuevo, respondió Álvaro sin vacilación. No te voy a abandonar por un error. Ya has vivido suficientes años siendo castigado por tus errores. Esto aquí, esta segunda oportunidad, no viene con letra pequeña. No viene con condiciones. Eres mi padre, y voy a estar aquí sin importar qué. Las lágrimas de Ricardo esa noche fueron de gratitud, y también de asombro. Asombro de que el niño que había abandonado se hubiera convertido en un hombre con tanta capacidad de perdón y amor incondicional. Álvaro había roto un ciclo que había envenenado a su familia durante generaciones. Había elegido la compasión sobre la venganza, el perdón sobre el resentimiento, la esperanza sobre el cinismo. En septiembre, 6 meses después de que Ricardo fuera dado de alta del hospital, Álvaro lo llevó a un grupo de apoyo para personas que habían vivido en las calles y estaban en proceso de reintegración. Al principio, Ricardo se resistió. La idea de sentarse en un círculo y compartir su historia le aterraba. Pero Álvaro insistió gentilmente, explicándole que la sanación verdadera a menudo requería comunidad, requería escuchar y ser escuchado por otros que entendían ese camino oscuro. La primera reunión fue brutal. Ricardo se sentó en silencio durante toda la sesión, escuchando a otros hombres y mujeres contar historias que reflejaban la suya: adicción, pérdida, años en las calles, familias destruidas. Cuando le llegó el turno de hablar, solo pudo decir: me llamo Ricardo, y arruiné mi vida y la de mi familia. Y luego se quebró en llanto que no pudo contener. Pero las personas en ese círculo no lo juzgaron. Lo recibieron con comprensión nacida de sus propios dolores. Y poco a poco, semana tras semana, Ricardo empezó a abrirse. Contó su historia completa: el abandono, los años perdidos, el reencuentro imposible con el hijo que se había convertido en su salvador. Y su historia resonó tan profundamente en ese grupo que varios miembros se acercaron después a decirle que les había dado esperanza. Esperanza de que quizás ellos también pudieran sanar las relaciones que habían destruido. Estás ayudando a la gente, le dijo Álvaro una noche después de una sesión particularmente emotiva. Tu historia, tu transformación, está inspirando a otros. Es tu historia también, corrigió Ricardo. Tú eres el que hizo esto posible. Sin ti, yo sería solo otro cadáver sin nombre en alguna morgue. Lo hicimos juntos, insistió Álvaro. Yo te di la oportunidad, pero tú hiciste el trabajo difícil. Tú elegiste cambiar, crecer, enfrentar tu pasado.
Ese coraje es tuyo, papá. En octubre, algo extraordinario sucedió. Ricardo expresó el deseo de hacer trabajo voluntario. Quería ayudar en un comedor social para personas sin hogar, quería devolver aunque fuera una fracción de lo que había recibido. Álvaro lo ayudó a coordinarlo, y pronto Ricardo pasaba 3 tardes a la semana sirviendo comida, hablando con las personas que vivían en las calles, ofreciendo algo que nadie más podía dar, esperanza nacida de la experiencia vivida. Yo estuve donde tú estás, le decía a un hombre joven que olía a alcohol y desesperación. Yo también pensé que no había salida, que no había forma de regresar. Pero la hay. Es difícil, es dolorosa, requiere más coraje del que crees que tienes. Pero es posible. Yo soy la prueba viviente. Y algunos lo escuchaban. No todos, muchos estaban demasiado perdidos en sus propias batallas. Pero algunos lo miraban con ojos que empezaban a brillar con algo parecido a la esperanza. Y esos momentos, esas pequeñas chispas de luz en la oscuridad, le daban a Ricardo un propósito que nunca había tenido antes. Una tarde de noviembre, Álvaro regresó del hospital y encontró a Ricardo sentado en el sofá con una caja vieja en su regazo. Era una caja de zapatos desgastada, atada con un cordel sucio. Ricardo tenía lágrimas en los ojos mientras miraba la caja como si contuviera tesoros o fantasmas. ¿Qué es eso?, preguntó Álvaro, sentándose a su lado. La encontré hoy, dijo Ricardo con voz temblorosa. En el comedor social. Uno de los trabajadores estaba limpiando un almacén de cosas perdidas y encontradas, cosas que personas sin hogar habían dejado a lo largo de los años. Y esta caja tenía mi nombre. O lo que solía ser mi nombre, antes de olvidarlo todo. ¿Qué hay dentro? Ricardo abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había objetos que parecían basura pero que claramente significaban el mundo para quien los había guardado. Una libreta con páginas amarillentas llenas de escritura casi ilegible, algunas fotografías borrosas, un rosario roto, y un sobre arrugado con algo adentro. Estos son mis recuerdos, susurró Ricardo. Los recuerdos que guardé durante todos esos años en la calle. Cosas que encontré o que alguien me dio, cosas que por alguna razón sentí que debía conservar incluso cuando no tenía nada más. Álvaro observó mientras Ricardo sacaba las fotografías. Una era de Ana María, joven y hermosa, sonriendo a la cámara con ojos llenos de esperanza. Otra era de un bebé gordito con enormes ojos oscuros. Álvaro sintió un nudo en la garganta al reconocerse a sí mismo. Me llevé estas fotos cuando me fui, explicó Ricardo. No sé por qué. Quizás porque sabía que las perdería para siempre y quería tener algo que recordara lo que había tenido y destruido. Luego tomó la libreta y la abrió. Las páginas estaban llenas de escritura errática, algunas entradas legibles, otras no. Ricardo pasó las páginas lentamente hasta encontrar una en particular. Su mano tembló mientras la leía en voz alta. 15 de marzo del 2006. Hoy es el cumpleaños de Álvaro. Cumple 11 años. Me pregunto cómo se ve ahora. Si es alto. Si va a la escuela. Si es feliz. Si me recuerda. Espero que no me recuerde. Espero que su vida sea mejor sin mí en ella. La voz de Ricardo se quebró. Pasó otra página. Navidad del 2010. Hace 15 años que no veo a mi hijo. Debe tener 18 ahora. Quizás está en la universidad. Quizás tiene novia. Quizás está construyendo la vida que yo nunca pude darle. Me emborraché extra fuerte hoy para olvidar que hay personas en el mundo celebrando con sus familias mientras yo estoy aquí, solo, con nada excepto mi culpa. Lágrima tras lágrima caía sobre las páginas mientras Ricardo leía. Años y años de entradas, anotaciones hechas en momentos de lucidez entre la niebla del alcohol y la supervivencia. Cada cumpleaños de Álvaro marcado. Cada Navidad lamentada. Cada año sumando culpa sobre culpa hasta que el peso era insoportable. Álvaro también lloraba ahora, pero no de dolor. Era algo más complejo, tristeza por los años perdidos, pero también asombro de que incluso en su punto más bajo, incluso cuando lo había perdido todo, Ricardo nunca lo había olvidado completamente. Había cargado su recuerdo como una cruz durante décadas. Nunca dejaste de pensar en mí, susurró Álvaro. Ni un solo día, respondió Ricardo. Aunque no recordara mi nombre, aunque no recordara mi propia cara, siempre hubo este dolor en mi pecho, este vacío que no podía llenar. Ahora sé que eras tú. Siempre fuiste tú.
Ricardo sacó el sobre arrugado de la caja. Dentro había una carta escrita en papel barato, la tinta corrida en algunos lugares por lo que claramente habían sido lágrimas. Estaba dirigida a mi hijo Álvaro, pero nunca había sido enviada. Probablemente porque Ricardo ni siquiera sabía a dónde enviarla. ¿Puedo leerla?, preguntó Álvaro. Ricardo asintió, pasándole la carta con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Álvaro desdobló el papel y comenzó a leer en voz alta. A mi hijo Álvaro, no sé si alguna vez leerás esto. No sé si estás vivo o muerto, si eres feliz o triste, si me odias o simplemente no piensas en mí. Probablemente lo segundo. Espero lo segundo. Porque el odio significaría que todavía te importo, y no merezco importarle a nadie, mucho menos a ti. Arruiné mi vida, hijo. La arruiné de formas que ni siquiera puedo explicar completamente. Y en el proceso, arruiné la tuya también. Te robé tu padre. Te robé tu infancia. Te robé la familia que debiste tener. Y no hay cantidad de lo siento que pueda arreglar eso. Álvaro hizo una pausa, respirando profundo antes de continuar. Pero quiero que sepas algo, donde quiera que estés, quien quiera que seas ahora. Quiero que sepas que te amé. No de la forma correcta, no de la forma que necesitabas, pero te amé lo mejor que pude con el corazón roto que tenía. Y cuando te dejé, no fue porque no me importaras. Fue porque sabía que yo te iba a lastimar más si me quedaba. Era un alcohólico, un perdedor, un hombre sin futuro. Y tú merecías más. Merecías todo. Merecías el mundo. Las lágrimas de Álvaro caían sobre el papel ahora, mezclándose con las lágrimas antiguas de Ricardo. Así que me fui. Y lo he lamentado cada segundo de cada día desde entonces. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero si por algún milagro alguna vez lees esto, quiero que sepas que mi mayor logro en la vida fue ser tu padre por esos 3 años. Y mi mayor fracaso fue no serlo después. Ojalá pudiera volver el tiempo. Ojalá pudiera ser el hombre que necesitabas. Ojalá, ojalá muchas cosas. Pero lo único que puedo hacer ahora es esperar que tu vida sea hermosa, que encuentres el amor que yo no pude darte. Que seas feliz de formas que yo nunca fui. Te amo, hijo. Siempre te amaré. Incluso si nunca lo supiste. Tu padre, Ricardo. El silencio en el apartamento era profundo. Padre e hijo se miraron a través de las lágrimas, a través del dolor y el tiempo perdido, y en ese momento, algo sanó. No todo, nunca todo, pero algo fundamental se reparó entre ellos. La leí, papá, dijo Álvaro finalmente, su voz ronca de emoción. No cuando la escribiste, pero la estoy leyendo ahora. Y quiero que sepas algo. Tienes razón, no tuviste que ser mi padre durante la mayor parte de mi vida. Pero me estás dando algo ahora. Me estás dando la oportunidad de ser el hijo que siempre quise ser, de tener un padre que pueda cuidar, que pueda conocer, que pueda amar. No es lo que debió ser, pero es real. Y es nuestro. Ricardo extendió los brazos y Álvaro se dejó abrazar, dejó que su padre lo sostuviera como no lo había sostenido cuando era niño, como debió haberlo sostenido durante todas esas noches frías en el orfanato. Y en ese abrazo, había 30 años de ausencia siendo finalmente reconocida, de dolor siendo finalmente validado, de amor siendo finalmente expresado. Gracias, susurró Ricardo contra el hombro de Álvaro. Gracias por darme esta segunda oportunidad que no merecía. Gracias por ser un mejor hombre del que yo jamás fui. Gracias por salvarme cuando tenías todo el derecho de dejarme morir. Gracias a ti, respondió Álvaro. Por enseñarme que nunca es demasiado tarde para cambiar. Que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el resentimiento. Que la familia no es solo sobre sangre o historia compartida, sino sobre las decisiones que hacemos cada día de aparecer el uno para el otro. Esa noche, guardaron la caja en un lugar especial en el armario de Álvaro. No era algo que necesitaran ver todos los días, pero era importante saber que existía. Era la prueba de que incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando todo parecía perdido, el amor había persistido de formas imperfectas y rotas, pero real. Y mientras se preparaban para dormir esa noche, Ricardo en su habitación y Álvaro en el sofá que seguía siendo su cama, ambos durmieron más profundo y más tranquilo de lo que habían dormido en años. Porque finalmente, después de 3 décadas de buscar y de huir, de perderse y de encontrarse, padre e hijo habían llegado a casa. No a un lugar físico, sino al espacio que habían creado juntos,
un espacio de perdón, de segundas oportunidades, de amor que había sobrevivido a todo lo que debió haberlo destruido. El primer aniversario de la llegada de Ricardo al apartamento de Álvaro cayó en un día de marzo lluvioso. Un año completo desde aquella noche en que Álvaro había descubierto que el paciente sin nombre en la cama 12 era su padre. Un año desde que había tomado la decisión más imposible de su vida. Y ahora, mirando atrás, Álvaro apenas podía reconocer a las personas que habían sido entonces. Ricardo había ganado peso saludable, su piel ya no tenía ese color cetrino de la desnutrición, y aunque su pelo seguía blanco, ahora estaba limpio y peinado con cuidado. Pero más que el cambio físico, era el cambio en sus ojos lo que más impresionaba a Álvaro. Ya no eran los ojos nublados y perdidos del hombre que había llegado al hospital. Eran claros, presentes, llenos de propósito. Para celebrar el aniversario, Álvaro había planeado algo especial. Habían invitado a cenar a algunos de los amigos que Ricardo había hecho en el grupo de apoyo, junto con la hermana Teresa, quien había sido fundamental en guiar a Álvaro hacia esta decisión de perdón. Era la primera vez que Ricardo actuaría como anfitrión en lo que ahora consideraba su hogar. Durante toda la tarde, Ricardo había estado nervioso, cocinando con la ayuda de Álvaro, arreglando la mesa una y otra vez para que quedara perfecta. ¿Crees que la comida esté bien?, preguntaba cada 10 minutos. ¿Qué tal si no les gusta? ¿Y si piensan que soy un tonto por intentar hacer esto? Papá, Álvaro lo detenía cada vez con paciencia y cariño. Va a ser perfecto. No importa cómo sepa la comida. Lo que importa es que la hiciste con amor, que abriste tu hogar, que estás celebrando un año de vida nueva. Eso es lo que van a ver. Cuando llegaron los invitados, el apartamento pequeño se llenó de vida de una forma que nunca había conocido. Risas, conversaciones superpuestas, el tintineo de copas, el calor de cuerpos reunidos en un espacio compartido. Ricardo brillaba mientras servía la comida que había preparado, contando la historia de cada plato con orgullo tímido. La hermana Teresa, sentada junto a Álvaro, le apretó la mano bajo la mesa. «Mira lo que hiciste», susurró. «Mira el milagro que creaste». «No fui yo sola», respondió Álvaro. «Fue él. Eligió cambiar. Eligió vivir. Yo solo le di la oportunidad». «Ustedes se salvaron mutuamente», corrigió la hermana Teresa con su sabiduría de toda la vida. «Él necesitaba un hijo que lo perdonara. Tú necesitabas un padre que pudiera salvar. Dios tiene formas extrañas de responder oraciones que nunca supimos que estábamos haciendo». Después de la cena, cuando ya se habían ido todos excepto la hermana Teresa, Ricardo pidió atención golpeando suavemente su copa con una cuchara. Se puso de pie, claramente nervioso, con un papel arrugado en las manos. Yo preparé algo que quería decir», comenzó, su voz temblando ligeramente. «No soy bueno con las palabras, nunca lo he sido. Pero hay cosas que necesito decir en voz alta, cosas que necesito que mi hijo escuche». Álvaro sintió su corazón acelerarse. Ricardo lo miró directamente a los ojos y comenzó a leer del papel. «Hace un año, yo era nadie. Literalmente nadie. No tenía nombre, no tenía pasado, no tenía futuro. Estaba muriendo en un banco de parque sin saber quién era o porque mi vida había terminado en ese lugar. Y entonces apareciste tú. Mi hijo. El niño que abandoné. El hombre en el que te convertiste sin mí. Y contra toda lógica, contra todo lo que sería justo o comprensible, me salvaste». Ricardo hizo una pausa, limpiándose las lágrimas que ya empezaban a caer. «No solo me salvaste la vida médicamente, aunque hiciste eso también. Me salvaste en todas las formas en que una persona puede ser salvada. Me diste un hogar cuando no merecía ni un techo sobre mi cabeza. Me diste dignidad cuando debería haber muerto en la vergüenza. Me diste amor cuando tenías todo el derecho de darme odio. Y en este año, me has dado algo que nunca pensé que tendría, la oportunidad de ser tu padre». La voz de Ricardo se quebró completamente. Álvaro también lloraba ahora, pero no se movió, dejando que su padre terminara. «No puedo devolverte tu infancia. No puedo borrar el dolor que te causé. No puedo recuperar los años que perdimos. Pero puedo darte esto: cada día que me queda en este mundo, voy a tratar de ser el padre que debí haber sido. Voy a aparecer. Voy a estar presente. Voy a amarte con la ferocidad de alguien que sabe lo que es perder todo y recibir una segunda oportunidad que no merecía». Ricardo dejó el papel y se acercó a Álvaro.
Puso sus manos en los hombros de su hijo y lo miró con una intensidad que contenía décadas de amor reprimido. Álvaro Mendoza Torres, eres el mejor hombre que conozco. Eres compasivo donde deberías ser cruel. Eres generoso donde deberías ser egoísta. Eres amor donde deberías ser odio. No sé qué hice para merecer ser tu padre, pero juro por todo lo sagrado que voy a pasar el resto de mi vida tratando de estar a la altura del honor que me has dado al llamarme papá. Álvaro se puso de pie y abrazó a su padre con fuerza. En ese abrazo había 30 años de sanación comprimidos en un momento. Había perdón y aceptación, dolor reconocido y futuro imaginado, pasado liberado y presente celebrado. Te amo, papá, dijo Álvaro, y era la primera vez que pronunciaba esas palabras dirigidas a un padre real, no a un fantasma o una fotografía. Te amo no por lo que fuiste o lo que deberías haber sido. Te amo por quien eres ahora, por el hombre que estás eligiendo ser cada día. Te amo, hijo, respondió Ricardo. Siempre te he amado. Incluso cuando no sabía quién eras, mi alma te reconocía. Siempre fuiste la parte que faltaba. La hermana Teresa observaba la escena con lágrimas de alegría corriendo por su rostro arrugado. Había dedicado su vida a cuidar niños abandonados, y ver a uno de ellos no solo sobrevivir sino prosperar de esta forma, ver el círculo de dolor finalmente romperse y transformarse en círculo de amor, era más de lo que había soñado posible. Esa noche, después de que la hermana Teresa se fue, padre e hijo se sentaron en el balcón pequeño del apartamento, mirando las luces de Sevilla parpadear en la distancia. Era tarde, pasada la medianoche, pero ninguno tenía sueño. Había algo sagrado en ese momento que ninguno quería terminar. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Ricardo suavemente. ¿De haberme traído aquí? ¿De haber elegido perdonarme? Álvaro pensó en la pregunta. Pensó en todas las formas en que su vida había cambiado en el último año. Las noches de sueño perdidas, las preocupaciones constantes, los momentos de duda y dolor. Pero también pensó en las mañanas compartiendo café, en las conversaciones que habían sanado heridas antiguas, en la forma en que su apartamento ahora se sentía como un hogar verdadero. No, respondió finalmente. Ni un solo segundo. ¿Sabes que me di cuenta, papá? Durante toda mi vida, tuve este vacío dentro de mí. Este agujero con forma de familia que nada podía llenar. Ni los logros profesionales, ni el respeto de mis colegas, ni nada. Y pensé que ese vacío era porque me abandonaste. Pero ahora entiendo que el vacío no era porque me faltaba un padre. Era porque me faltaba la oportunidad de amar incondicionalmente, de perdonar completamente, de ser más grande que mi dolor. Me hiciste mejor persona, continuó Álvaro. Me enseñaste que el amor verdadero no es fácil, no es conveniente, y definitivamente no es justo. Pero es lo único que realmente importa. Es lo único que nos hace humanos. Ricardo tomó la mano de Álvaro y la apretó con fuerza. Hijo, no puedo devolverte los años perdidos. Pero puedo darte una promesa. Cada día que me quede, cada momento que tenga, voy a vivir de una forma que honre el regalo que me diste. Voy a ser mejor. Voy a amar más. Voy a ayudar a otros como tú me ayudaste. Tu compasión no va a terminar conmigo. Va a multiplicarse en cada persona que yo toque. Y así fue. Los años que siguieron estuvieron llenos de momentos ordinarios que eran extraordinarios en su simplicidad. Desayunos compartidos. Paseos por el parque. Conversaciones profundas y risas tontas. Peleas ocasionales que se resolvían con abrazos y disculpas. La textura normal de una familia, retrasada por 3 décadas pero no menos real. Ricardo se convirtió en una figura conocida en el comedor social, el hombre que había regresado de las calles y ahora dedicaba su vida a ayudar a otros a hacer lo mismo. Salvó vidas de formas que Álvaro nunca podría con su medicina, con comprensión, con esperanza, con la prueba viviente de que la redención era posible. Y Álvaro aprendió que sanar a otros comienza con sanarte a ti mismo. Que perdonar al que te hirió es liberarte del veneno. Que la familia no es lo que nace de la sangre, sino lo que construyes con amor y decisión deliberada cada día. El hijo que fue abandonado había adoptado a su propio padre. Y en ese acto de compasión imposible, ambos habían encontrado salvación. No era la historia perfecta que debió haber sido. Pero era su historia. Y era hermosa en su imperfección, sagrada en su verdad y eterna en su lección, que nunca es demasiado tarde para el amor, nunca es demasiado tarde para el perdón,
Y nunca es demasiado tarde para volver a casa.